Carles Rabió, es un profesor catedrático de Ciencia Política y de la Administración español y en este momento es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y en América Latina. Recordarán ustedes que ha sido muchas veces colaborador del CLAD y recientemente en Quito fue uno de los conferencistas plenarios. Ha publicado 25 libros sobre instituciones, sobre dirección y gestión pública, sobre función pública, sobre partenariados públicos-privados y participación ciudadana. Vamos a citar algunos de los libros, los últimos libros que, entre los 8 últimos libros, por ejemplo, son La extraña pareja, del año 2012, el manual para un atribulado profesor universitario, del año 2014, Administración Pública y Crisis Institucional, del año 2015, La regeneración de la función pública, Estrategias para frenar la corrupción política en España, del año 2016, La Administración Pública del futuro, Instituciones Políticas, Mercado y Sociedad de la Innovación, del año 17, La nueva gestión del empleo público, del año 18, Inteligencia Artificial en la Administración Pública, Robots y Funcionarios Compartiendo el Servicio Público, del año 19, y Gobernanza Social Inteligente, un nuevo modelo de organización para el Ayuntamiento de Barcelona, también en el año 2019. Ha publicado también 200 artículos y capítulos de libro y ha publicado en numerosas revistas españolas, extranjeras y muchas de ellas también en otros países europeos y también en Norteamérica. Ha ocupado además distintos cargos públicos y esto es una ventaja importante del profesor Rabió porque también tiene una experiencia administrativa considerable. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas, vicerrector de la Universidad Pompeu Fabra en 4 ocasiones, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, presidente de IVALUA, Consorcio de Evaluación de Políticas Públicas de Cataluña, vicepresidente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Cataluña y director del Programa de América Latina del CIDO. De manera que con Carles Rabió les dejo. Carles Rabió tiene su palabra. Te deseo un gran éxito y que todo el mundo entienda, valore y, en definitiva, saque provecho de tu conferencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Francisco Velázquez, por vuestra amable invitación y la oportunidad de estar aquí ante tantos colegas y amigos de los países de América Latina. Buenos días a todos los países de América Latina. Buenos días a todos los miembros que sean de España y Portugal. Buenas tardes en este caso. Un abrazo fraternal desde Barcelona, desde la Universidad Pompeu Fabra de España. Bien, vamos a empezar lo que es la conferencia que el CLAD ha determinado Inteligencia Artificial y Administración Pública, y para ello voy a poner un conjunto de slides, de transparencias, que vamos ahora a poder ubicar, así van a ver el contenido. Voy a ubicar la primera. Bien, ahora ya lo tenemos todo situado. Efectivamente, esto toma prestado el título de mi último libro, Inteligencia Artificial y Administración Pública, con el subtítulo, siempre mucho más clarificador, de Robots y Humanos compartiendo el servicio público. Como voy a ir rápido para que establezcamos un rico rebate, pues voy a entrar directamente en la materia. En primer elemento a tener en cuenta, no estoy hablando de ciencia ficción. Y como hace 3 años publiqué un libro sobre la administración pública del futuro, Horizonte 2050, hay una web que es un poco luctuosa, que tú pones tus datos de tu fecha de nacimiento y lugar de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Yo cometí el error de poner estos datos y me salió que me moría un 23 de febrero del 47. Por eso puse Horizonte 2050, porque jamás tendré que rendir cuentas de esta publicación. Por lo tanto, allí sí que hacía análisis de prospectiva, es decir, de futurología,
y escenarios de futuro, pero cuando hablamos de inteligencia artificial y de robótica no es ciencia ficción, ya es el presente. Aquí tenemos ejemplos de dispositivos robóticos y de inteligencia artificial que ya operan en distintas administraciones públicas. Por ejemplo, los algoritmos sanitarios, los robots cirujanos, los robots como este que aparece aquí, que se llama Piper, que hace funciones de conserjería en los hospitales, los servicios jurídicos con este dispositivo de IBM que se llama Watson, que hace las funciones que actualmente hace el 50% de las funciones de un jurista, de un abogado, y está previsto que en poco tiempo hagan el 100% de las funciones de un abogado. Algunos policías en Singapur son robots, hay jueces robots en Estados Unidos, el gobernador de Dubái es un robot, un dispositivo de inteligencia artificial, y hay robots que se han presentado a las elecciones, como es el caso de Japón. Obvio, no se pueden presentar los robots, se presentan ciudadanos, pero al lado de un robot que dicen que ellos van a hacer lo que les diga el robot, y hay robots ocupando alcaldías y puestos de diputado. Por lo tanto, es un tren que ahora justo está a punto de salir de la estación, y mi gran llamada de atención es que los de gestión pública nos pasamos la vida llorando por los trenes perdidos, que si en nuestros países todavía seguimos con un modelo parcialmente clientelar, que si los sistemas de selección son imperfectos, que si no tenemos dirección pública profesional, que nos falta transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. Siempre lloramos por los trenes perdidos, y mensajes: no lloremos ya más por los trenes perdidos y estemos atentos de alcanzar este tren que justo está a punto de salir de la estación, porque si alcanzamos este tren, esta es mi hipótesis y mi argumento, nos va a permitir superar los problemas estructurales que tienen todas nuestras administraciones públicas, y además ponernos en la senda de la modernidad y de la gobernanza inteligente. Ante esta situación, es decir, ante la revolución 4.0, la revolución de la inteligencia artificial, el tema clave es qué estrategia va a adoptar la administración pública. Aquí tenemos dos tipos de estrategia. Por una parte, una estrategia reactiva, que es clásica en la administración pública, en el sentido que siempre vamos tarde, siempre respondemos de forma conservadora. Además, la administración pública es un ente, digamos, con sus disfunciones, pero que está capturado por una mala cultura política, por una mala cultura corporativa en algunos casos, algunas veces por una mala cultura sindical. Y esta sería la estrategia típica que adopta la administración pública, versus una estrategia proactiva. Mucho me temo que adoptemos una estrategia reactiva, que podría ser para mí la muerte definitiva de la administración pública en su rol que actualmente ejerce. Yo es que ya me imagino las resistencias que habrán, que casi todas, como hacía referencia el secretario general del CLAD, que va a transformar el modelo de empleo privado, pero también el modelo de empleo público. Por esta vía podrían haber serias resistencias. Yo incluso me imagino el eslogan que se va a utilizar, que es un eslogan que es una impostura. El eslogan es ingenioso, ¿eh? Administración pública, espacio libre de robots, apostamos por el calor humano. Es decir, eso de los robots es algo frío propio del sector privado. La administración pública lo que quiere es un trato humanizado, persona a persona. Nosotros abrazamos y besamos a los ciudadanos. Tremenda impostura. Y además es perfectamente posible que la administración pública, si lo desea, pueda vivir en una burbuja totalmente descontextualizada de la tecnología. La administración pública sigue siendo muy poderosa y puede tomar una decisión y lograrlo. Evidentemente, si nosotros no incorporamos la inteligencia artificial y la robótica, no vamos a pretender que el sector privado frene. El sector privado lo va a impulsar de forma motorizada y a velocidad de crucero. Como no se puede vivir en una burbuja de espaldas a la tecnología, dentro quizá de 10, 15 o 20 años, la administración pública tendrá que incorporar de forma radicalmente reactiva la inteligencia artificial y la robótica. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No vamos a tener especialistas, no vamos a dominar la lógica de los algoritmos, la lógica de los sistemas de aprendizaje de los algoritmos. Y entonces nos vamos a limitar a comprar todos aquellos algoritmos y dispositivos de inteligencia artificial generados, pensados y con valores propios de la empresa privada. Y eso podría ser
la privatización conceptual definitiva de la administración pública. Ante esta estrategia reactiva, que creo que sería nuestra muerte como actor relevante en los sistemas de gobernanza, yo lo que propongo es adoptar una estrategia claramente proactiva. Ver la inteligencia artificial y la robótica como una enorme oportunidad para poder solucionar los problemas del pasado estructurales que tienen nuestras administraciones públicas. Y así lo intentaré argumentar. Y además también para podernos introducir en la senda de la modernidad y dar muchos mejores servicios gracias a la tecnología a nuestros ciudadanos. Y no valen excusas, porque otra impostura típica de la administración pública es buscarse excusas. Yo conozco bastante bien el ámbito latinoamericano y en algunas conferencias que he dado en el último año, ya presentando estas hipótesis de la inteligencia artificial, en algún país me decían, claro, usted, como viene de Europa, ustedes están más preparados, pueden implementar, son más ricos esta tecnología, nosotros somos un país pobre, un país marginal, incluso un país periférico a nivel geográfico. No valen excusas porque lo voy a argumentar de la siguiente manera. Cuando hay grandes disrupciones tecnológicas, y acabamos de vivir la revolución 2.0, la revolución de la administración digital y de las tecnologías de la información y la comunicación, fíjense que cuando hay una gran disrupción, el contador de todos los países se pone a cero y todos estamos en igualdad de condiciones. Ejemplo, ¿cuál es el país que todos consideramos líder en implantación de la administración digital? La administración sin papeles, el país más sofisticado en el sistema público y social de aplicación de la revolución 2.0. Aquí lo tienen, el país es Estonia. Estonia es una república báltica muy pequeña, pero fíjense que hace 30 años pertenecía al bloque de la URSS, no era un país ni independiente, alcanzó la independencia en situaciones adversas con una minoría rusa del 30 al 40% de la población y que era un país totalmente muy empobrecido económicamente, socialmente, tecnológicamente. Era un país mucho más pobre que los países más pobres de América Latina, salvando quizá alguna excepción como es Haití, ¿no? Que es un país africano. Se encontraba en una situación enormemente precaria y lo que hicieron fue apostar por la tecnología y ahora son el paradigma mundial de buen empleo de la revolución 2.0. Porque no tenemos que confundir quién inventa la tecnología, de qué país es aquel que sabe fijar mejor la diana, apuntar con aquel cañón para darle y aportar valor añadido. Todos sabemos que la revolución 2.0 no la impulsó Europa, la impulsó Estados Unidos. Todos sabemos que la revolución 4.0 la va a dominar China. Donald Trump ahora lo intenta evitar, pero va a ser China claramente quien va a dominar la revolución 4.0. Vladimir Putin ya lo dice, el país que domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Esto va a ser China. No tenemos nada que hacer ni en los gringos, ni en los europeos, ni en los latinoamericanos. Pero en cambio, en nuestras manos está que el cañón que invente China, que será la inteligencia artificial, nosotros sepamos encontrar una buena diana, unos buenos objetivos, enfocar bien y transformar nuestros respectivos países, como ha hecho el caso de Estonia. Y repito, eso, mi metáfora, se nota que aquí no voy a ser muy afortunado porque no soy especialista, pero todo parece que funcionemos con una lógica de Fórmula 1, donde fíjense que cuando empieza la carrera casi se sabe quién va a ganar y quién va a quedar último porque antes hay una pole position y ya están todos, digamos, los lugares asignados. Pero de golpe hay una incidencia en la carrera, hay una gran colisión, van todos al garaje, ponen gasolina y de golpe el contador se pone a cero y cualquiera puede ganar la carrera. Pues esta es la situación cuando haya una gran disrupción tecnológica. Fíjense que en teoría los países más avanzados que tienen mayores capacidades institucionales estarían más capacitados para introducir la inteligencia artificial y la robótica, pero es al contrario, porque el país, cuando más institucionalizado está, también está más trabado, más capturado corporativamente y le cuesta enormemente cambiar de paradigma. En cambio, la gran desventaja que todos coincidimos de América Latina, que es su baja institucionalidad, en este caso puede ser una oportunidad porque en estas situaciones los cambios, digamos, radicales son mucho más sencillos
que los países, digamos, más institucionalizados. Por lo tanto, el contador se pone a cero. Cualquier país de los nuestros puede liderar, o varios países, esperemos que sea así, pueden liderar la introducción de la inteligencia artificial en la administración pública con complicidad con los ciudadanos y la sociedad y con complicidad con el sector empresarial. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? A nivel de definición, ustedes lo sabrán perfectamente, pero solo es para vislumbrar cuál es la diferencia de la informática, de la revolución anterior. Fíjense que se pone siempre el ejemplo de Deep Blue cuando fue un ordenador, una computadora que ganó al campeón mundial del ajedrez. Era una computadora de IBM enorme que ocupaba varias salas, tenía una capacidad de memoria extraordinaria, se le pueden ubicar los potenciales millones de jugadas en ajedrez, se puso a jugar con el campeón del momento mundial del ajedrez, que creo que era Kasparov, y Deep Blue ganó al campeón humano del ajedrez. Pues bueno, la inteligencia artificial funciona de forma muy distinta. Tenemos un pequeño dispositivo y le contamos las reglas del ajedrez, que esto es el algoritmo. Blancas juegan contra negras, el alfil va en diagonal, el caballo hace un movimiento muy extraño. Y estos son los algoritmos, las reglas. Y luego funciona mediante un sistema de entrenamiento. Y lo que hicieron fue conectar a este dispositivo de inteligencia artificial en Internet para que jugara múltiples partidas. Incluso esto se cuenta de forma dramática. A las 10 de la mañana se le establecieron las reglas de ajedrez. Le dejaron jugar durante 6 horas y a las 4 de la tarde lo pusieron a jugar este dispositivo de inteligencia artificial contra Deep Blue. Jugaron 100 partidas y el dispositivo de inteligencia artificial ganó 70 y quedaron en tablas 30. Es esa capacidad de aprender mediante un algoritmo. Eso es lo que identifica la inteligencia artificial. ¿Y cuál puede ser su contribución decisiva en la administración pública? Yo creo que el elemento clave de la administración pública es que tenemos varios modelos de gestión. Aquí hemos cometido el error de intentar hacer sucesivos modelos que enterraran los modelos anteriores. Cuando nació la nueva gestión pública, el modelo gerencial nació como alternativa y para enterrar el modelo burocrático. Y cuando salió el de gobernanza, parecía que desaparecía el modelo gerencial. Yo tengo la hipótesis de que la administración pública debe tener un modelo mestizo, pero muy bien ordenado, que combine los 3 modelos. El modelo burocrático, el modelo gerencial y el modelo de gobernanza. Era un error combatir contra el modelo burocrático porque hay una parte de la administración pública que tiene que operar conceptualmente de forma burocrática. Quizá no sea la parte más grande a nivel cuantitativo o cualitativo, pero es una parte muy significativa. Todo lo que son autorizaciones, todo lo que es control, todo lo que es regulación, todo lo que es disciplina, tiene que funcionar de forma burocrática porque tiene que estar totalmente estandarizado para tener una actitud exquisitamente neutral, de equidad e igualdad hacia todos los actores sociales y hacia los ciudadanos. Pensemos que el gran aporte de una institución pública es dar a una sociedad jurídica e institucional. Este es el elemento de éxito. ¿Por qué fracasan los países? Decía Acemoglu y Robinson, los economistas. Pues fracasan o tienen éxito en función de la calidad de sus instituciones. Y cuando hablamos de calidad de sus instituciones, no nos obsesionemos en la prestación de servicios, sino nos tenemos que referir en las reglas del juego, en la neutralidad, en la falta de arbitrariedad, en la fortaleza institucional que aporta seguridad jurídica a los distintos países, que no es más que un medio para alcanzar desarrollo económico y desarrollo humano, que es el último de los objetivos. Evidentemente, esto es una parte de la administración pública que tiene que seguir operando de forma burocrática. Claro, ¿cuál es el problema? El modelo burocrático es perfecto en teoría, pero en la práctica funciona rematadamente mal, porque está mal implementado, porque es tan complejo que ya no existen burócratas que dominen el propio sistema y además que suele estar muy capturado, digamos, por los propios empleados públicos en base a sus intereses y porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort, cosa que es muy humana. En paralelo, la administración pública, es obvio, presta muchos servicios públicos directos a los ciudadanos y para ahí tenemos que adoptar el modelo gerencial. El modelo gerencial no era la alternativa al modelo burocrático, sino el modelo complementario. Hay una parte de la administración pública que tiene que operar de manera burocrática, otra parte de manera gerencial, que todavía podemos ganar en temas de eficiencia, de eficacia, y ahora tenemos unos retos
especialmente en Europa, pero en América Latina y algunos países, y más tarde en temas sanitario y servicios sociales por el envejecimiento de la población. Y finalmente tenemos el modelo de la gobernanza, que es el que estamos instalados de cara afuera, es el modelo partenariado público-privado, es el modelo de empoderamiento, de participación ciudadana, de buscar la complicidad con los ciudadanos, de establecer alianzas no solo con empresas privadas con ánimo de lucro, sino también con asociaciones de vecinos, con ONGs, la sociedad civil organizada. Pues bien, yo voy a intentar argumentar cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial para mejorar cada uno de estos tres modelos que tienen que convivir en la administración pública del presente y del futuro. Primer elemento, quizá el más significativo, donde tendrá mayor impacto la inteligencia artificial y la robótica es en la dimensión burocrática de la administración pública. Hago broma con esto que pongo el sueño de Weber, de que en el caso altamente hipotético de que Max Weber tuviera sueños libidinosos por la noche, no me lo imagino, lo veo un hombre como bastante aburrido, pues él soñaba con un modelo burocrático implementado por robots. Fíjense que el modelo burocrático es un modelo muy mecánico y que se compadece muy bien con máquinas, con los robots. Precisamente el modelo burocrático no ha funcionado nunca bien porque la hemos implementado personas. Y las personas tenemos dos problemas. Uno, no somos infalibles, cometemos errores y el modelo burocrático es tan complejo que no paramos de equivocarnos. Y además tenemos intereses propios y a veces capturamos el modelo en función de nuestros beneficios particulares. Con lo cual, un modelo burocrático totalmente eficaz y totalmente eficiente y lejos de capturas es el modelo que nos puede dar por la vía de su robotización. Y es evidente, y todos ya lo imaginamos, que es la automatización de los procesos, la automatización de los procedimientos administrativos, las tareas burocráticas que son repetitivas y estandarizadas. Burocracia también tienen las empresas privadas. Pues bien, muchas empresas privadas ya están robotizando con dispositivos de inteligencia artificial esta parte burocrática. Y algunas empresas en pocos años tendrán ya el 50% de las tareas burocráticas totalmente automatizadas, con algunos análisis de que los que lo han hecho, que al automatizarlo doblan la capacidad y aún una cuarta parte del coste. Por lo tanto, podemos conseguir un modelo de procesos administrativos, procedimientos administrativos, mucho más eficaz y enormemente más eficiente. Pero cuidado, también estoy hablando de la burocracia en mayúsculas, de la burocracia de alta intensidad, que ahí nos llevamos la sorpresa. No únicamente van a ser robotizados aquellos funcionarios que mueven papeles, gestionan expedientes y van con manguitos, sino también los más altos funcionarios que en muchos países son una enorme fuente de poder. Fíjense, con el blockchain desaparecen los fedatarios públicos, los notarios no hacen falta, los registradores de la propiedad, los registros civiles, los padrones municipales, sistemas de recaudación de impuestos. Todo esto se puede hacer de forma mucho más eficaz que ahora, mucho más eficiente, más transparente y con la misma o superior seguridad jurídica que la actual. Claro, estamos hablando de puestos menores, todos los fedatarios públicos. Todos sabemos que en la administración pública el poder que tiene un interventor, que llamamos en España, un controlador. Pues bueno, las auditorías es otro ámbito susceptible de ser totalmente automatizado. Ya está previsto en la empresa privada para 2025 que el 30% de las auditorías sean realizadas mediante dispositivos de inteligencia, con lo cual la auditoría, el control de cuentas, etcétera, también es otra parte totalmente susceptible de ser burocratizada. O los informes jurídicos. Ya hemos visto que Watson hace el 50% de las actividades que hace un abogado. No se lo van a decir, pero los grandes bufetes de abogados de cada uno de sus países, todos tienen Watson. Y los informes jurídicos que reciben lo ha elaborado un robot, porque claro, tienen toda la legislación y con los algoritmos son capaces de hacer informes jurídicos con la misma calidad o superior que los humanos. En poco tiempo harán el 100% de los informes. Fíjense que estamos hablando de la robotización de la burocracia de baja intensidad, pero también de muy alta intensidad, con un impacto espectacular.
En España hay 3,3 millones de empleados públicos. Yo he calculado, de forma muy intuitiva y genérica, que unos 700.000 empleados públicos se dedican a labores burocráticas. Todos estos van a desaparecer y van a poder apoyar otro tipo de servicios con mayor valor añadido. Hay que tener en cuenta que esta burocracia es una burocracia inteligente, no se limita a replicar los procesos y los expedientes, sino que va detectando la excepción y en compañía de los humanos, con sistemas de aprendizaje, va incorporando la excepción y es una burocracia cada vez más perfeccionada y cada vez más inteligente, mucho mejor de la que poseemos ahora. Y además podemos tener el gran mito y el gran deseo que todos tenemos, poseer una burocracia sin burócratas. Es decir, tenemos el ingrediente de la burocracia, pero podemos prescindir de toda la contaminación, todos los impactos externales negativos que genera una cultura y un modelo burocrático en el resto de ámbitos de la administración pública. Por tanto, el primer modelo burocrático es un cambio muy significativo el que nos puede aportar la inteligencia artificial y la robótica. Por cierto, no he hablado del modelo clientelar, pero todos somos conscientes que el modelo clientelar sigue presente en la mayoría de los países de América Latina y, cuidado, también de los países desarrollados. En España sigue presente el modelo clientelar. Muerte al modelo clientelar. Efectivamente, mediante la inteligencia artificial puede ser la erradicación absoluta del modelo clientelar. Solo con la fase previa, piensen en la digitalización de la administración pública, aquellos países que así lo han logrado, por ejemplo, Argentina ha logrado en un tiempo récord digitalizar buena parte de la administración pública. Su, digamos, secreto del éxito es que en vez de hacer reingeniería de procesos, digitalizaron automáticamente los procesos tal como estaban sin mejorarlos. Uno dirá, bueno, pero no han mejorado porque lo que han hecho es digitalizar el desastre. Sí, pero tienen una administración digital. Y como digital va un poco más rápida, no tan rápida como tendría que ir. Hicieron unas reuniones con los stakeholders, unos focus group, y les dijeron, ciudadanos, ¿estáis contentos de que tengamos ya una administración pública casi digitalizada? Y además, que va el 10% más rápido que antes. Y los stakeholders dijeron, la verdad es que nos da igual, pero estamos encantados con la digitalización. Y dijeron, ¿por qué? Porque resulta que ya no hay corrupción. Esta corrupción de baja intensidad, esta corrupción en manos de los funcionarios, que mediante una coima en Argentina, una mordida en México, uno adelanta el expediente, lo pone justo en la posición más prioritaria, todo esto no se puede hacer simplemente con la administración digital, porque cada fase, de forma muy sencilla, genera un PDF que es totalmente inviolable y el funcionario ya no tiene discrecionalidad de ir para arriba, ir para adelante o priorizar un expediente, y en el caso que lo intentara deja trazabilidad y rápidamente, digamos, es alcanzado. Con lo cual, simplemente la digitalización ya pone muchas barreras al clientelismo y a la corrupción, ni que decir tiene en la fase superior, que es la inteligencia artificial y la robótica. El gobierno de Valencia, la región de Valencia, que se han sucedido bastantes casos de corrupción, ya tiene un sistema inteligente de prevención de la corrupción que mediante un conjunto de indicadores pues ya alarma antes de que suceda el acto corrupto de que allí se podría potencialmente suceder un acto corrupto para que se generen alertas y un mayor control. Modelo gerencial. Pues la inteligencia artificial nos va a aportar mayor eficacia y mayor eficiencia. En el caso de España estamos ante una situación totalmente terrorífica en los próximos 10, 20 años. Y viene de la mano del envejecimiento de la población. Los países de América Latina, esto es un poco más lejano, pero ya en Uruguay, en Argentina y Chile empiezan a tener síntomas y en los dos países les va a alcanzar esta dinámica en los próximos 20 años. Está previsto que solo en gasto sanitario y en servicios sociales el gasto del envejecimiento de la población implique el 12% del Producto Interior Bruto. Eso es una auténtica monstruosidad. El sector público español tiene una presencia sobre el PIB del 41% y ya no llega mediante su presión fiscal. Tenemos deuda pública que está al 100% del PIB, tenemos déficit fiscal cada año, gastando el 41%. Si tuviéramos que asumir públicamente el reto del envejecimiento de la población, solo en sanidad
y en servicios sociales tendríamos que llegar a un gasto público que está por encima del 60%. Eso es totalmente imposible. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aprovechar la inteligencia artificial y la robótica para seguir prestando estos servicios igual de calidad o superior, pero de forma mucho más eficiente. Para empezar, se prevé que el coste de los robots va a ser más bajo que el de los empleados. Antes les hacía referencia a este robot que se llama Piper, que ahora se está introduciendo en los hospitales. Es un robot, además, de forma humanoide, que los ciudadanos están empatizando mucho con él, porque es un robot que sabe detectar emociones y detecta a un ciudadano que entra asustado a un hospital, que eso es bastante típico, y entonces el robot va y lo tranquiliza. Ya va un ciudadano veterano que cuenta chistes y el robot pues entra en la lógica de la broma. Los ciudadanos están encantados. Además, tú le das tu nombre y apellidos y te dice, es verdad, usted tuvo una visita hace 15 días con el doctor tal. ¿Cómo le fue la visita? Tienen una memoria prodigiosa, son simpáticos. ¿Qué conserjes humanos hacen ese tipo de funciones y tienen esta memoria y esta capacidad de empatía? Y además, si hace falta, acompaña al robot hasta donde está el médico al paciente. Pues bien, este robot Piper, su coste es el coste de 6 meses de mensualidades de un robot humano. En 6 meses está amortizado económicamente. Otro ejemplo de la sanidad. En Estados Unidos ya funciona el sistema diagnóstico para los enfermos en cuidados intensivos que lo hace un dispositivo de inteligencia artificial. Bueno, esto ahora está a prueba y funciona un poco como los arbitrajes de los partidos de fútbol, como una especie de VAR, donde primero hay un diagnóstico del robot, luego hay un diagnóstico del médico humano que lo reafirma o discrepa y en caso de discrepancia hay un tercero que es un humano que arbitra. En el futuro solo hará el diagnóstico el robot, porque fíjense que la ciencia médica, y perdonen, yo no domino, pero el médico se guía por un análisis estadístico. Un enfermo va con síntoma de gripe y el 90% de posibilidades es que sea una gripe y un marginal 10% es que tenga otra cosa. Y el médico lo trata estadísticamente como si tuviera una gripe. Al cabo de una semana te encuentras todavía peor y no mejoras, vas al médico y él no te lo dice, pero piensa, ahí va, es el del 10%. Y dentro de este 10% excepcional, el 80% es que tengas una enfermedad y el 20% es que tengas otras. Y entonces te trata como el 80%. Y así van pasando las semanas, tú cada vez estás peor y te puedes acabar muriendo. Pues bien, ¿por qué queremos un médico con experiencia? Porque ha visto 5.000 casos y decimos tiene intuiciones. Las intuiciones no existen. Es conocimiento experto que se manifiesta de forma aparentemente intuitiva. Y como ha visto 5.000 casos, el médico dice, bueno, pues parece que este es de la excepción y va más rápido. El robot tiene la información sobre todo el universo de enfermos en cuidados intensivos que están totalmente motorizados con muchísima información. Y es capaz de detectar al primer diagnóstico acertar. De hecho, detecta el caso entre 1 millón a la primera de cambio. Si tú tienes una enfermedad de 1 entre 1 millón, lo más posible es que antes que te hagan el diagnóstico ya te hayas muerto. Pues con un dispositivo de inteligencia artificial tienes el diagnóstico al momento de forma eficaz y enormemente eficiente. Fíjense además que aquí ya hay unos ejemplos en transportes. Los Estados Unidos ha detectado que mediante los sistemas de transportes por los coches o camiones autónomos se va a duplicar el rendimiento de la red de carreteras a un 25% del coste actual. Y hay muchos ejemplos de cómo se aplica en el ámbito sanitario, yo he explicado algunos, en servicios sociales, en seguridad, en educación, en gestión del agua, en Jordania, etcétera, etcétera. Ahora bien, para que consigamos más eficacia y eficiencia, no tenemos que ser fetichistas de la tecnología. La tecnología es un mero instrumento. Quien tiene que definir un nuevo modelo de gestión, un nuevo paradigma con nuevos objetivos, son los políticos y somos los gestores. Nosotros somos los que tenemos que reformular toda la administración pública, los servicios públicos, para aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial y de la robótica. Ejemplo, servicios sociales y el problema del envejecimiento. En Dinamarca, recientemente, una ley ha prohibido crear nuevas residencias de ancianos. Fíjense el aparente disparate. Ahora que va a envejecer toda la población, prohíben que se crean residencias de ancianos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Las residencias de ancianos
son económicamente insostenibles. En España, las personas que están en residencias de ancianos tienen un coste de casi 3.000 euros mensuales. Díganme qué sistema público puede pagar 3.000 euros mensuales por anciano. O qué sistema privado, qué familia, por más que ahorren, pueden pagar 3.000 euros al mes en residencia. Además, las residencias de ancianos es algo totalmente inhumano. No hay nadie que quiera ser aparcado en una residencia antes de morir. Pues ya está. Los daneses, muerto el puero, muerto la rabia. No se hacen residencias de ancianos. ¿Eso qué quiere decir? Que los ancianos donde quieren vivir y donde es más sostenible económicamente es en su casa. Con lo cual, claro, el problema es que las personas mayores tienen pues algunas disfunciones físicas, tienen pérdidas cognitivas y tenemos que generar toda una red de servicios sociales pensando que los ancianos van a vivir toda la vida en sus domicilios y redimensionar toda la tecnología y todos los servicios sociales y reformular las ciudades para que los ancianos puedan vivir de esta manera. Y ahí la inteligencia artificial, la robótica, nos puede ayudar muchísimo. Con robots que hacen funciones, ya los hay, pero los programas de cuidadores, robots que monitorizan a nivel sanitario y a nivel social. Las capacidades de la tecnología para dar a los ancianos un elevado grado de confort serán totalmente enormes y además de forma enormemente empática. Si ahora tú tienes un cuidador, es una persona muy anciana que te da de comer, la verdad es que tú dependes de su estado del humor. Imagínate que el cuidador te va contando su vida con sus hijos adolescentes y tú ya no quieres oír ni tienes edad para escuchar ese tipo de discursos. Tú ya los tuviste, los hijos adolescentes. Pues bien, el robot tú te puedes programar y te da el tipo de conversación que a ti más te apetezca. Puede ser, curiosamente, un tipo de trato mucho más humano de lo que podíamos imaginar un trato de tipo frío. Evidentemente, también habrá servicios sociales humanos que tendrán que complementar todo este dispositivo robótico. Lo mismo sucede con la gestión sanitaria. El gran problema que tenemos es con los ancianos de más de 80 años que gastan 8 veces más que una persona en otra franja de edad. Ahora ya tenemos que hacer la corte de los que tengan más de 90 años, que pueden gastar como 14 o 15 veces más. Esto es insoportable en gasto sanitario, pero sabemos que el gasto sanitario se concentra en los hospitales. Objetivo, que nadie vaya a un hospital. Esta es la revolución conceptual. Es decir, que a un hospital no vayan los enfermos crónicos ancianos, solo vayan los que tienen traumas. Es decir, que tiene un accidente, vas al taller al hospital y te arregla. O el que tenga una enfermedad aguda, como una apendicitis, que te operan. Pero todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, crear una segunda red de asistencia de centros mucho más próximos a los domicilios, mucho más confortables. Nadie quiere ir a un hospital, casi centros de día vinculados con servicios sociales que permitan dar una atención sanitaria de proximidad alternativa a los hospitales, me refiero para los ancianos, teniendo en cuenta que todo el sistema primario, de salud primaria, habrá desaparecido porque ya nadie va a ir al médico a hacer el primer diagnóstico, porque eso poniendo un dedo en el dispositivo ya te van a hacer todas las analíticas, ya tendrás todo el diagnóstico y te irás directamente al especialista o la intervención que proceda. Por tanto, fíjense que este es un ejemplo muy modesto y contado así de forma rápida y brusca, que primero tenemos que ver el problema, ver cómo solucionamos este problema y luego utilizar toda la tecnología, en este caso inteligencia artificial y robótica, para que nos ayude a solucionar este problema. No la tecnología por delante, no pongamos nunca el carro delante de los bueyes. Y evidentemente el gran reto que tiene la administración pública es posicionarse con el actual modelo de gobernanza, que todo el mundo está encantado con el modelo de gobernanza, pero resulta que la administración pública no sabe muy bien qué rol tiene que ejercer. Pero eso de las redes complejas de gobernanza, estamos todos de acuerdo. Claro que necesitamos a la empresa privada, a su colaboración y participación ante los retos y competencias oceánicas. Claro que necesitamos la sociedad civil organizada, a ONGs, fundaciones, asociaciones, para que participen, para que decidan, para que cogestionen incluso los servicios públicos. Pero claro, en la literatura compleja de gobernanza ya se preguntan que alguien tendrá que ejercer el rol de metagobernador, porque simplificando mucho, esto de gobernanza que a todos nos encanta, significa que entre todos lo haremos todo.
Es decir, ya no es la administración pública un hombre o mujer orquesta que toca los instrumentos, todos los instrumentos. Esto se ha complicado mucho y tenemos toda una orquesta. Pero digo yo, alguien tendrá que ejercer el rol de metagobernador. Es decir, alguien tendrá que ejercer el rol de director de orquesta. Y yo soy un clásico y no veo a la empresa privada muy capacitada para defender el bien común y el interés general. Ellos van a lo suyo, legítimamente a lo suyo. Tampoco veo muy capacitadas a ONGs, fundaciones, asociaciones para defender el bien común y el interés general, porque suelen defender ámbitos sectoriales, y muy bien, pero es una visión transversal del sistema y pueden generar externalidades negativas muy importantes al resto de los elementos. Yo al único actor que veo capacitado para ejercer el rol de metagobernador, para defender el bien común y el interés general, es la administración pública, bajo el mandato político vía democracia representativa. Pues bien, este rol de metagobernador en el futuro está en duda. Está en duda porque para que la administración pública pueda ejercer este rol de metagobernador necesita tener inteligencia, necesita tener datos para elegir esta orquesta. Es más, yo a veces dudo que en el presente algunas administraciones públicas estén ejerciendo el rol de metagobernador. Y eso es terrible, porque esto podría ser la muerte conceptual de la administración pública. No desaparecemos físicamente, pero el día que dejemos de ejercer el rol de metagobernador, seremos un actor marginal más dentro de las complejas redes de gobernanza. Y la posición la va a ocupar otro, que va a ser con facilidad un agente privado. Estaba leyendo un artículo que decía, ¿se pueden imaginar ustedes que a principios del siglo XX solo 2 empresas fueran las propietarias de toda la cartografía mundial, de todo el sistema postal mundial, de todas las librerías y bibliotecas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera? Bien, esto es Google y Amazon. Con el Big Data están en disposición algunas empresas a ocupar este rol si la administración pública no se renueva por la vía de la inteligencia artificial, no sabe gestionar su Big Data, no sabe utilizar el Big Data externo para poder dominar estas complejas redes de gobernanza. Claro, uno dirá, bueno, ¿y esto en qué fases? Porque todo esto es muy abstracto. Voy a concretar. Primera fase, tenemos que implantar la administración digital. Los datos tienen que estar digitalizados para poder generar Big Data. Segundo elemento, que acabo de escribir un artículo con Miquel Salvador y lo hemos presentado a revisión a una revista, no sé si se va a publicar, donde decimos, antes de implantar la inteligencia artificial, tenemos que invertir en mejorar las capacidades institucionales en gobernanza de datos, que consiste en lo siguiente. Las administraciones públicas, poco a poco, tímidamente, están ya gestionando el Big Data. Por ejemplo, en cualquier administración pública, el ámbito de movilidad, donde hay muchos sensores en las vías de comunicación, semáforos, etcétera, ya sabe trabajar con enorme Big Data a la hora de hacer una movilidad mucho más fluida. Es un ámbito natural propio de esta derivada tecnológica. Pero hay otros ámbitos, como servicios sociales, donde también están manejando Big Data, donde, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene una unidad de innovación que hace una recolección masiva de datos del propio ayuntamiento, de la administración autonómica, de la administración estatal, con muchos datos de información tributaria que intenta detectar, por una parte, el fraude en las subvenciones, hay incompatibilidades y algunos ciudadanos se pasan de listos, pero sobre todo para mejorar su prestación de servicios. Y es muy interesante cuando, cruzando sus datos de ciudad con los datos fiscales del Estado, detectaron que en el barrio más rico de Barcelona había una bolsa de pobreza con 100 familias muy pobres. Aquel barrio muy rico no disponía de ninguna oficina de servicios sociales porque aparentemente no le hacían falta. Y además eran unos ciudadanos en un ambiente donde no están acostumbrados a pedir ayuda a la administración pública y estaban totalmente desamparados. Y ahora con estos datos han llegado a ellos para ofrecerles la ayuda pública e institucional. El Ayuntamiento de Barcelona tiene cada cuadra, cada manzana, totalmente mapeada con la situación de vulnerabilidad de cada familia o cada persona y con todos los servicios sociales que participan en forma de red. Bueno, estos son ámbitos sectoriales que de forma natural van generando datos y van generando inteligencia. Fíjense que esto es complicado. La Unión Europea aparentemente tiene una buena idea porque ya desde el 2017 ha dado personalidad jurídica a los robots. La Unión Europea está muy preocupada.
¿Qué va a suceder cuando te atropelle un coche autónomo? ¿Cómo vas a cobrar el seguro? Se va a generar una polémica muy parecida a lo que sucede cuando tienes un accidente de avión, que nadie quiere pagar. Uno echa la culpa al otro, la compañía a la que ha fabricado el avión, al controlador, al aeropuerto. Pues bien, ante esta preocupación, la Unión Europea lo ha resuelto. Los lobos tienen personalidad jurídica y tienen que tener un seguro. Es decir, cuando tú te atropellas un coche autónomo, vas a cobrar enseguida. ¿Es una buena idea? Aparentemente sí, pero quizá no. Quizá el legislador europeo ha quedado capturado por las compañías aseguradoras que van a hacer el negocio del siglo, asegurando a miles de millones de dispositivos robóticos y quizá fíjate que se están diluyendo responsabilidades, porque el responsable es el robot, que tiene su seguro, y va a ser irresponsable quien ha diseñado el robot, quien ha alterado el robot, quien es el propietario. O tema como problemas éticos. ¿Qué hacemos con la robótica sexual? ¿Qué es lo que más está avanzando? Pues bueno, los grandes retos, liberalismo versus regulación. Visión liberal política, me refiero a económica, que cada uno haga lo que quiera, me parece magnífico. ¿Vamos a regular? Bueno, cuando ya se están diseñando robots que son niños, pederastia, etcétera, estamos creando una cultura sexual incívica que puede ser perniciosa para el resto de la sociedad. Bueno, son enormes retos y evidentemente esto va a ser eficaz y eficiente siempre y cuando la industria de la robótica sea coparticipada o dominada por la administración pública, que no nos imponga unos precios muy elevados, como sucede que estamos capturados en el caso de la robótica farmacéutica. Termino. ¿Cómo esto afecta al mercado laboral? Tremendo. Los vaticinios son que van a desaparecer entre 10 y 20 años entre el 30 y 60% de los empleados. Del mercado total, global. Los más conservadores el 30%, los más radicales el 60%. La OCDE, que no es cualquier cosa, dice el 54%. Yo tiemblo solo de pensar que nuestras sociedades tan vulnerables y crispadas no van a absorber que en los próximos años desaparezca hasta el 60% de los actuales puestos de trabajo. Frey y Osborne analizan 700 puestos de trabajo y ven como el 40% lo ven muy susceptibles de ser robotizados. Claro, a cambio se van a crear empleos. Claro, los liberales económicos clásicos están muy tranquilos con toda la razón, porque han habido ya 3 revoluciones industriales y las 3 se ha demostrado empíricamente que desaparecen muchos empleos, pero se crean todavía más. Aunque aquí hay alguna discrepancia y algún economista dice que se van a destruir, va a ser la primera revolución que va a destruir más puestos de trabajo de los que va a crear. Yo estoy con la mosca detrás de la oreja porque los propios economistas liberales, a la vez que dicen que se va a crear más empleo, también nos proponen una renta básica universal y que los robots paguen impuestos. Digo, ¿no será que ya se están poniendo la tirita antes de tener la herida? En todo caso, lo que obvian los economistas son los costes de transición. Aquí habrá unas generaciones que lo va a pasar muy mal. Aquí habrá personas que van a perder el empleo y no van a tener capacidad de reciclarse e incorporarse en un nuevo empleo. Cuidado que no solo van a desaparecer puestos modestos, cirujanos, abogados, el resto notarios, etc. No solo esto afecta a puestos modestos, como todos imaginamos, taxistas, conductores de autobús, por la automatización. En la administración pública, según mis estimaciones, yo lo hice en el caso español bottom-up, es decir, de abajo arriba, ámbito por ámbito, y me salió que sobraba 1 millón de empleados públicos que coinciden en un 30% del total. Es decir, me sale la, digamos, estimación más conservadora. Que en el caso de España no es gran problema, porque en el mismo periodo se va a jubilar 1 millón de empleados públicos. Por lo tanto, nos podemos introducir en la senda de la robótica, la inteligencia artificial, con un coste social y laboral cero. Y mis predicciones todavía más intuitivas y, por lo tanto, académica cero, son que España, las administraciones públicas españolas, van a crear 500.000 puestos de trabajo totalmente nuevos vinculados a la inteligencia artificial y a la robótica. Puestos que todavía no podemos vislumbrar. Algunos sí, diseñadores de algoritmos, entrenadores de robots, pero piensen que hace 13 años, cuando se inventó el iPhone, nadie podía pronosticar, ni los mismos que lo presentaban, que ahora habría 1.500.000 personas trabajando en aplicativos del iPhone. Un auténtico yacimiento profesional. El hecho que en la administración española se pierdan o no hagan falta 500.000 puestos de trabajo, que eso quiere decir una reducción del 15%, es una buena noticia.
porque digamos que es una administración pública más sostenible económicamente, que puede invertir el dinero en otros elementos o quizá pagar mucho mejor a los empleados públicos. Sí que es un problema a nivel de mercado laboral de tipo privado. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? La robótica y mercado laboral público. Primero, hay que hacerlo de forma no traumática. No traumática. El sector privado va a automatizar por la vía de los despidos. En la administración pública tenemos que llegar todos a un acuerdo porque sería muy injusto, sería antisocial, pero además es que nos bloquearía este posible cambio. Donde llegamos a que ningún puesto, nadie va a ver que pierda su puesto de trabajo por culpa de la robotización. Pero en cambio, sí que las fuerzas laborales, los empleados públicos, tenemos que ser receptivos a que se pueda robotizar la administración pública y que pueda cambiar nuestro puesto de trabajo. Actualmente, una empresa del Ayuntamiento de Barcelona va a automatizar todo el sistema de vigilancia de los parkings, mediante APP, mediante drones, mediante sistemas digitales de cámaras. Son 400 personas que no hacen falta. Y lo que ha hecho, como los servicios públicos son oceánicos, a estas 400 personas las va a cambiar de ámbito público y van a prestar otro tipo de servicio. Con lo cual, ese va a ser, tiene que ser la convención que lleguemos a las administraciones públicas. Vamos a robotizar y, en cambio, los empleados que tenemos los vamos a ocupar para otros puestos no susceptibles de ser robotizados. La única exigencia para el empleado público es que tenemos que estar abiertos a cambiar de puesto de trabajo y, por lo tanto, a formarnos y a reciclarnos. No entremos en la lógica sindical de algunos sindicatos públicos que se resisten y se bloquean y dicen no. Aquí tenemos 400 puestos de trabajo. ¿Qué supuesto pone que vigilamos parkings? Por lo tanto, no robotice y si robotiza, estaremos allí sin hacer nada porque lo nuestro es vigilar los parkings. No, hay que ser entre todos constructivos, hacer este pacto social para que entre todos no generemos una administración pública que se retrase en la implantación de la robótica. Repito, partiendo del principio que ninguno. Y luchas contra la estupidez. ¿Por qué lo pongo yo? Cuando escribí el libro puse, las administraciones públicas entiendo que no sean estratégicas, entiendo que no hagan análisis de prospectiva, entiendo que no sean inteligentes, pero lo que no puedo soportar es que sean estúpidas. Y en esta situación, en España, tenemos administraciones públicas estúpidas. Obviamente el editor me dijo, esto lo tienes que cambiar, y le dije, no, esta es la palabra más importante de todo el libro, si no, no escribo ni publico el libro. Porque actualmente lo que está haciendo España es que puesto de trabajo que se jubila, puesto que se convoca, que se va a presentar a alguien joven que puede trabajar hasta los 70 años y estamos hipotecando la plantilla profesional de los próximos 50 años, no hasta el 2050, hasta el 2070. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar, hay plataformas como ONET o la Universidad Singular, esta de Google y la NASA, que hacen todo tipo de pronósticos de los puestos que van a ser seguros robotizados en los próximos años. Tenemos que mirar, el trabajo está hecho, cuáles de estos tenemos en la administración pública y no los tenemos que convocar o no los tenemos que convocar de carácter permanente. No porque alguien nos haga falta 2 años, lo vamos a tener que prestar servicios los próximos 50 años que ocupará un puesto totalmente obsoleto. Y acabo. Los nuevos perfiles de empleados públicos. Algunos ya lo sabemos, ya lo he dicho antes, pero también ONET y Universidad Singular intentan hacer pronóstico de aquellos puestos de trabajo que se van a crear. En todo caso, como vamos a convocar y seleccionar nuevos empleados públicos que van a tener unas competencias que no sabemos cuáles van a tener que desarrollar, porque los trabajos del futuro todavía no están escritos, tenemos que empezar a hacer unos sistemas de selección que miran un tipo de competencias más de carácter general y que tiendan más a la capacidad de aprender de los futuros empleados públicos. Porque seguro que van a tener que cambiar de trabajo y de hacer trabajos totalmente que no existen y inimaginados. Estos mismos ONET y Universidad Singular establecen muchas competencias. Cuando yo tengo 200 competencias, ya no sé cuál atender y no atiendo a ninguna. Con lo cual, aquí intento simplificar. Y después llego a la conclusión de que las 3 competencias básicas de un futuro empleado público es saber leer, escribir y hablar, que son las competencias de toda la vida. Pero no lo digo de forma así prosaica, lo digo de forma conceptual. Para mí, saber leer es tener una visión holística de los problemas.
tener una formación multidisciplinar que te permita, digamos, conectar distintas variables. Saber leer de forma holística en un mundo muy especializado es enormemente complejo. Y aquellos que tengan formación multidisciplinar son los que van a ser más competitivos. Para mí, saber escribir implica saber buscar soluciones a los problemas. Y para saber hablar, no hago referencia solo a las capacidades, digamos, oratorias, dialécticas de persuasión, sino hago referencia a la capacidad de liderazgo, de gestionar, de conseguir empatía con los equipos, de motivación, de motivar a los empleados públicos, de hacer emerger esta inteligencia colectiva que se supone que tenemos, pero que es tan difícil de hacer emerger. Y con las competencias complementarias que van a ser decisivas. Competencias matemáticas. El empleado público del futuro tiene que dominar las matemáticas, porque el mundo es matemático, el mundo es de algoritmos. Quizá nos estemos equivocando con la forma que estamos enseñando las matemáticas. No puede ser que más de la mitad de la población no sepa matemáticas porque tiene miedo escénico a las matemáticas. Quizá no tiene sentido enseñar la operativa de las matemáticas. Quizá no tiene sentido enseñar a los alumnos cómo se hace una integral. Porque eso lo hace una computadora y eso es lo que genera miedo escénico. Quizá lo que tiene sentido es explicar qué impacto conceptual puede tener una integral o cualquier formulación matemática. Y es totalmente necesario, imprescindible, unas competencias humanísticas. Tenemos que tener empleados públicos con enormes valores, con ética, con formación humanística, con filosofía. ¿Se han fijado que antes los gurús eran los del management? Hace pocos años eran los cocineros, al menos en España y en Perú seguro que los gurús son y eran los cocineros. Ahora los gurús son los filósofos. Los autores y profesores que tienen más éxito en talleres de gestión pública son los filósofos que hablan de ética. Este cambio disruptivo implica mucha necesidad de reflexión. Fíjense lo que hablaba de los algoritmos que no discriminen, de la robótica sexual y de mil, digamos, enigmas de carácter filosófico. Bien, muchas gracias por su amable atención. Aquí tienen mis datos, mi correo electrónico, ahí tienen mi dirección de Twitter. Twitter lo utilizo solo de forma profesional para, digamos, hacer divulgación de artículos de compañeros o mis propios artículos. De hecho, dentro de poco tengo previsto publicar un artículo sobre temas de diseño y estética de los robots públicos, que es un tema bien interesante y ya muy de detalle. Bien, para que tengamos un momento de debate, muchas gracias por su atención y empezamos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias, Carles, por tu espléndida conferencia en la que te has extendido abundantemente, porque has hablado hora y cuarto. Bueno, en todo caso, todavía tenemos un ratito para las preguntas. Y como corresponde a una buena conferencia, deja más interrogantes que certezas, ¿no? Obviamente, porque al final estás hablando de un mundo tan complejo en el que se introducen novedades cada 2 segundos, por poner un ejemplo. Pero me ha llamado especialmente la atención esta idea, que me parece una idea bonita, ¿no? Dice, hay que luchar contra la estupidez de las administraciones públicas. Entonces, para luchar contra la estupidez me gustaría que recalcara algo que se desprende de toda tu conferencia, en todo caso sería bueno ponerlo en tu propia voz, más que en la mía, ¿no? ¿Cómo luchamos contra la estupidez? Se me ocurre, o se desprende de tu conferencia, pues seleccionando, digamos, funcionarios de otra manera, o seleccionando los que necesitamos para un mundo que está en una absoluta transformación. Pero en todo caso, también me quedaría, y esa es una reflexión que creo que debemos compartir todos, que no debemos ser reactivos, sino proactivos en relación con el asunto. Y tenemos el ejemplo, no solo en nuestras algunas administraciones, como tú has puesto el ejemplo de Estonia o alguna otra más, sino también en las propias empresas privadas. Las empresas privadas que no han fallecido, que no han muerto, han tenido que reactivarse para planteando nuevos nichos de negocio, como ellos hablan. Las administraciones públicas muy probablemente también tenemos que cambiar con mucha profundidad para
seguir existiendo, porque si no, como tú has señalado en algún momento, será relativamente fácil que nos sustituyan los propios robots. Sí, sí, totalmente de acuerdo con tus reflexiones y creo que estos elementos que has destacado son los más importantes. No ser reactivos, y no ser reactivos implica no cometer estupideces que nos pueden hipotecar el futuro. Y para no cometer estupideces tenemos que tener una mayor visión de prospectiva. Es decir, la administración pública no puede quedar solo pasiva de los cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos, sino tenemos que analizarlos para adaptarnos de forma más rápida y es más. La administración pública sigue siendo muy poderosa y es el único actor que tiene capacidad de manipular el entorno si es proactivo. Es decir, el entorno, el cambio tecnológico, el cambio económico, el cambio social será de una manera o de otra en función de cómo la administración pública se posicione y lo regule. Y también a nivel no de políticas públicas externas, sino a nivel de organización. En España lo sabemos muy bien, una ley de función pública cuesta mucho de aprobar. Tú conseguiste elaborar una y aprobar una. Fue la última ley, digamos, básica que se promulgó en el Estado. Actualmente hay leyes de función pública en administraciones que tienen más de 25 años de antigüedad. Es una ley muy difícil de aprobar porque hace falta negociarlo políticamente, negociarlo sindicalmente y negociarlo con otras administraciones públicas. Si ahora hacemos una nueva ley, es probable que esta ley siga vigente en los próximos 25 años. Por lo tanto, es una mala idea hacer una ley para solucionar los problemas del presente, sino que tenemos que vislumbrar qué administración pública queremos en los próximos 25 años y en base a esto, con la robótica incluida, y en base a ese qué modelo de recursos humanos para que la ley no sea buena solo 2 años y anticuada y obsoleta durante 23, que es lo que nos sucede a todos, tener una visión más de prospectiva. Bien, muchas gracias. A partir de este momento, el coordinador de la escuela, Nelson de Freitas, ha hecho un pequeño resumen durante el tiempo que nos queda de las principales preguntas que nos han dirigido prácticamente de todos los países miembros del CLAN, que en este momento son 23. Nelson. Gracias, secretario. Gracias al profesor Carles Antonio. Desde las diferentes redes conectadas a la conferencia han hecho un sinnúmero de preguntas que posteriormente se los vamos a hacer llegar, además de sus datos de contacto. Muy bien. Por el tiempo, algunas de las más repetidas preguntas las sintetizo en las siguientes. Sí. La primera. Comienza Fernando Torres, entre otros, desde Colombia, indica, usted habló de que podría ser una ventaja para América Latina el hecho de que tengamos una baja institucionalidad para poder hacer una administración digital. Sin embargo, ¿cuál es su opinión acerca de la relación entre la inteligencia artificial, la revolución 4.0 y la democracia, teniendo en cuenta, por ejemplo, el índice de democracia que saca de Economist, en donde en la región hay o democracias imperfectas o regímenes híbridos? Y teniendo en cuenta que, como usted indicó, China va a dominar, o ya dominó, la revolución 4.0, y China en materia de democracia está mucho más relacionado con la supervigilancia a la sociedad. Esa es la primera pregunta. Bueno, esto tiene, como todo en la vida tiene dos caras, la cara y la cruz. Y tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas también tiene la inteligencia artificial. Fíjense que he hablado de ventajas que va a permitir una mayor, digamos, legitimidad social de la administración pública. Una administración pública mucho más transparente, con mayor calidad de los servicios. Pero también incluso con sistemas de participación muy sofisticados que por la vía de la inteligencia artificial ahora se está desarrollando el Crow Law, sistemas de participación en iniciativas legislativas. Es decir, hay muchos elementos que la inteligencia artificial permite enriquecer la democracia, pero a su vez, como he dicho, como un reto en mi conferencia, puede secuestrar a la democracia. Por eso tenemos que ser proactivos. La administración pública tiene que dominar estos elementos para tener un discurso propio,
para regular al sector privado, para podernos defender de los ataques que existen en el propio sistema democrático. Y lo hemos visto, y lo he dicho, y lo reitero, esta falta de comunicación entre sensibilidades o partidos políticos, esto es gravísimo y está poniendo en riesgo la democracia en Estados Unidos y en otros países, más los fake news, más efectivamente cómo se está utilizando para blanquear las autocracias, esto es enormemente preocupante. Por lo tanto, ir contra la tecnología es imposible. Es decir, incluso que tenga esta externa negativa, ya está aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es militar en esta tecnología, pero no como una fascinación de frikis tecnológicos, sino sencillamente para dominarla y para poder limitar al máximo sus externalidades negativas de dominio de actores privados, de monopolio del bien público por parte de algunos actores privados que poseen el Big Data, de regularlo mucho mejor, de intentar defender la democracia. Y actualmente estoy viendo a los gobiernos, no las administraciones públicas, los gobiernos, que va más allá que las administraciones públicas, pues con unas ciertas incapacidades ante esta situación de actor, digamos, pasivo o expectante y poco activo, de que se están poniendo en duda los cimientos más básicos de la democracia, y en los países más maduros democráticamente. Eso evidentemente tiene otras implicaciones, como la crisis occidental, como la erección de la política demagógica, pero hay una cierta relación causa-efecto que los nuevos sistemas de comunicación fomentan las fake news y las opciones demagógicas. Tenemos que buscar los anticuerpos, y para buscar los anticuerpos tenemos que dominar esta tecnología. Tenemos que tener los mejores mentes pensantes en temas de inteligencia artificial y de democracia dentro de la administración pública. Y además no olvidemos que en muchos países las administraciones públicas pagan a instituciones públicas que son universidades y centros de investigación. Tenemos que contar con su colaboración para que refuercen la administración pública y refuercen también los sistemas democráticos. Muchísimas gracias. Ramón Restrepo de Venezuela, entre otros, pregunta: ¿cómo convencer desde la unidad de nuestras posiciones en la administración pública a nuestros líderes para implantar una administración pública digital basada en inteligencia artificial, partiendo de la alta y fuerte tradición en nuestros países del clientelismo? El clientelismo, usted lo nombró en su exposición, pero que hasta ahora los políticos que deciden lo encuentran altamente beneficioso y con grandes incentivos para mantenerlo. Sí, no, lógico. Lo que sucede es que a veces las disrupciones tecnológicas son el caballo de Troya para cambiar los modelos de gestión en los modelos conceptuales, y esta podría ser una buena oportunidad. Yo no me imagino a ningún líder político en nuestros países que se niegue la inteligencia artificial simplemente para mantener su sistema clientelar y su sistema corrupto. Tendrá que introducirse en el mundo de la inteligencia artificial. Es totalmente, digamos, ineludible. Lo que sucede es que yo lo que pido es que lo hagan de forma proactiva para que nosotros no seamos uno más, un vagón de cola, sino colideremos este proceso. Ahí es donde tenemos, digamos, la gran dificultad. Yo creo que los países ya están tardando en tener un ministerio en inteligencia artificial y en robótica. Hay algún país, curiosamente, marginal africano que ya lo tiene, pero yo creo que y los países avanzados todavía no lo tienen. El actual gobierno español, la gran novedad es que ha creado una nueva Secretaría de Estado, nivel de viceministerio, en inteligencia artificial. Yo lo incorporaría en la agenda. Pero fíjense que yo, que conozco un poco la realidad latinoamericana, hay iniciativas de implantación de la inteligencia artificial y de la robótica pues más interesantes que en España. En España, de momento, en la administración pública hay la administración pública digital, evidentemente la agencia tributaria tiene muchos datos, utiliza el Big Data, pero no hay un discurso más o menos, digamos, sólido sobre la introducción de inteligencia artificial. En América Latina, hace poco estuve en un taller donde el gobierno provincial, por lo tanto, el estatal en un modelo federal de Córdoba, Argentina, estaba decidido a implantar ya los beneficios de inteligencia artificial en la robótica.
Veo que en Chile, en el registro civil, quieren dar pasos bastante acelerados. Yo creo que en la región es suficientemente dinámica, es suficiente plural para que se den casos de buenas prácticas y de experimentos que sean un alimento de isomorfismo institucional en el sentido positivo, que la gente quiera emular. Es la gran oportunidad para ponernos el día y salir un poco de la periferia en temas de gestión pública. Claro, convencer a una mala cultura política, eso sucede en España, convencer a unos líderes políticos, unos partidos políticos que les preocupa muy poco la administración pública, pero a la vez es característico, y eso pasó con la informática, y estoy hablando de hace 30 años, que los políticos le vieron mucho glamour en informatizar sus administraciones públicas, porque para ellos era modernizarlas, y se dedicaron a comprar muchísimas computadoras. Es probable que ahora, por este mismo, digamos, vedetismo político, quieran ser líderes en introducción de la inteligencia artificial, porque eso, digamos, es glamuroso políticamente, es una forma de reformar la administración pública. Yo solo digo, no hagamos solo con tecnología. La tecnología por la tecnología es tirar el dinero, pero si los empleados públicos bien capacitados que hay en la región le ponen el gran concepto a esta tecnología, entonces podemos estar en una situación realmente de privilegio, pero claro, aquí hace falta, como siempre, una complicidad y una generosidad política en favor de las instituciones y del fortalecimiento institucional. Muchísimas gracias. Ya con esta respuesta tocó una de las siguientes preguntas, pero hubo varias personas, entre ellas Gabriela Garay de Honduras, y la conecto con otra serie de preguntas que también, por ejemplo, Noemí Pulido indica, que fue una de las redactoras de la Guía Iberoamericana de Competencias Laborales. Pregunta, ¿existe alguna iniciativa en América Latina de un proyecto a nivel nacional de robotización de la burocracia? En la pregunta ya ha indicado unas iniciativas, comenzó el gobierno de Argentina, entre otros. La pregunta apunta a nivel nacional y otros países de América Latina. Y ya conecto con la pregunta de Noemí Pulido. ¿Cuáles son las competencias en concreto que han trabajado aquellas administraciones que ya han implantado la gobernanza de datos? Bien, vamos a ver. Yo no conozco ningún estado o federación en América Latina que tenga un proyecto más o menos integral de implantación de la inteligencia artificial y de la robótica. Tengo que decir que tampoco lo conozco de los países más avanzados. Hay algunos textos en los países más avanzados, pero ninguna, digamos, programa explícito. Yo estoy poniendo ejemplos que todavía están muy disgregados, que no son unitarios. En algún país la justicia la están robotizando, en otro país la sanidad, en otro país las Fuerzas Armadas, las famosas máquinas de matar autónomas, en otro país pues los sistemas policiales, pero de forma no existe una política totalmente articulada y estructurada ni tan siquiera en los países más avanzados. Existen como pequeños indicios o pequeños ámbitos sectoriales. Y esto es lo que hay que superar. Para empezar, América Latina está haciendo muchos países, y eso sí que conozco, son análisis, informes de prospectiva. Están muy preocupados por el futuro, por los cambios y hacen escenarios al año 2030, al año 2050. Y eso implica que tarde o temprano están ya reflexionando y pensando en implantar la inteligencia artificial en la robótica, porque es una de sus consecuencias más inmediatas. De forma pragmática, esto de incrementar las capacidades analíticas y la gobernanza de los datos es lo que he hecho, es lo que he dicho antes. Yo, en el caso de España, sí que tenemos experiencias, digamos, de inteligencia, porque los datos afloran y al final hay alguien que los trata y no va con ellos, pero de carácter sectorial. Pero la única administración pública que conozca, quizá hay alguna más, porque esto es muy plural, nuestro ecosistema, y uno no los conoce todos, es el Ayuntamiento de Barcelona, y tengo que decirlo, y tenemos que ser honestos. Esta iniciativa de tener una unidad de gobernanza de datos central que analiza el Big Data e intenta ser una unidad de inteligencia institucional, que yo llamo, pues todo esto es una iniciativa que se institucionalizó hace solo 2 años y medio o 3 años como mucho, y que ahora está en marcha
y en proyecto, pero claro, ya tiene una agenda, ya está viendo los datos que hay al ayuntamiento, ya los está cruzando, ya está detectando los datos que no tiene pero tendría que tener y los está buscando, pero todo lo que todavía no puedo evaluar es el éxito, pero creo que se encuentra ya en la condición para implantar la inteligencia artificial en la robótica. Porque claro, fíjense que inteligencia artificial y robótica funciona mediante algoritmos, información de entrenamiento, es Big Data. Antes tienes que tener datos que te puedes alimentar. Por lo tanto, antes hace falta la digitalización. Tienes que tener una cierta capacidad de análisis de datos. Hace falta un sistema de gobernanza. Y luego es la forma de implementar ya la inteligencia artificial. Esto se puede hacer muy rápido, ¿eh? Bueno, yo creo que podríamos estar aquí varias horas más con el profesor Ramió. Efectivamente. El que más disfruta es él, porque se le nota en los ojos cómo disfruta, cómo nos transmite el conocimiento de su inmensa sabiduría. Yo creo que ha sido una sesión interesante que nos deja preocupaciones, pero nos deja también un aliento hacia el futuro positivo, en el que estoy seguro que con pensamientos de esta naturaleza y otros más, como lo que son las webinars que habitualmente señala el CLAD, por ejemplo, el mes que viene tendremos una webinar con, en este caso, un servidor público que es Fernando Grillo, que es el actual ministro de la Función Pública de Colombia. Así que agradeciendo al profesor Ramió toda su actividad, toda su preparación, toda su ciencia, entiendo que en buena medida ha logrado transmitirlo, pues que con un aplauso se termina la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por la paciencia de los que me han escuchado. Un cordial saludo y fraternal saludo desde Barcelona, desde la Universidad Pompeu Fabra. Un abrazo, secretario Francisco. Hasta luego.